Seguimos en la noche. En su última investigación, la ONG País Libre reportó que en el primer trimestre de este año, la cifra de secuestros aumentó con respecto a la del año pasado. El grupo terrorista de las FARC, pese a que se comprometió a dejar de utilizar el secuestro contra la población civil, aún no ha cumplido su palabra. Pese al comunicado de las FARC emitido el pasado 26 de febrero, donde desistían de cometer secuestro extorsivo, el grupo terrorista siguió con el delito de lesa humanidad. Según cifras de la Fundación País Libre, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, grupos al margen de la ley secuestraron 81 personas, 8 más que en el mismo trimestre de 2011. Este reciente reporte, entregado por la directora de esa ONG, Clara Rojas, a principio del mes de julio, no fue bien recibido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Me pregunto cuál será la intención de querer distorsionar cifras o de querer enfocarse en mostrar realidades a medias, que lo único que terminan por hacer es desestimular a la comunidad, hacer pensar a la comunidad que la situación de seguridad se empeora. Aunque el gobierno rechazó esos registros, hasta la fecha no ha entregado cifras oficiales y recientes sobre el número de secuestrados que siguen en poder de los considerados grupos terroristas FARC, ELN y las AUC, entre otros. Para verificar dicha información, la unidad periodística investigativa del programa La Noche contactó a la dependencia del Ministerio de Defensa de Colombia encargada del tema, pero esos datos no fueron suministrados. La última cifra del gobierno se remota al primer trimestre del año anterior, año en el que se cometieron 85 secuestros, de los cuales 59 fueron secuestros extorsivos. Seguimos conversando con Clara Rojas, directora de la Fundación País Libre de Colombia. ¿Cuántos secuestrados hay en Colombia? ¿Civiles, militares, policías, según los estudios que ustedes tienen? Bueno, efectivamente, como lo mencionamos, a raíz de este informe que se presentó del primer trimestre, la cifra consolidada que tenemos es de 81. Y en este caso, ¿cuántos son civiles? ¿Cuántos serían miembros de la fuerza pública? ¿Cómo tienen este reporte? Bueno, al parecer ya no hay personal uniformado secuestrado, pero también tenemos información extraoficial de que puede que haya algunos todavía uniformados. Estas personas son civiles, lamentablemente, y obviamente nos preocupa. Es importante que también las personas sepan que se trata de cifras aproximadas y son aproximadas también porque la situación es que las personas temen denunciar y eso también lo entendemos, justamente porque están preocupados una vez reciben la extorsión. ¿Qué hacen primero? Si presentar la denuncia a la fiscalía o empezar a negociar eventualmente con algún grupo ilegal. No siempre es las FARC, a veces también es el ELN, como lo estamos viendo, y otro fenómeno que hemos visto es la delincuencia común, que realmente es bastante complejo. Entonces, pues digamos que es una aproximación que nos da, digamos, un acercamiento, pero sin duda pues no tenemos lamentablemente las cifras exactas. ¿Y todos estos secuestros son de carácter extorsivo? No, realmente hay dos modalidades que hoy se estudia. Una es de carácter extorsivo y otro también lo que se llama el secuestro simple. Realmente son como semejantes, ¿no? Digamos que estos 81 a veces son 40 o 41, es casi que van en paralelo. Pero es importante ver el fenómeno en su conjunto y no descartar el tema del secuestro simple. ¿Por qué? Porque el secuestro simple, la realidad es que no se alcanza a comprobar la extorsión y a veces también va en otro tipo de delito que aún es más grave, que es la desaparición forzada. Entonces, digamos que desde el punto de vista penal se cataloga desde ese punto, pero no significa que sea menos grave. Realmente las penas por este delito del secuestro simple alcanzan casi hasta 16 años de cárcel y en el caso del secuestro extorsivo hasta 43 años. Realmente sí estamos hablando de conductas graves. ¿Y por qué cree que el gobierno de Colombia desestimó este informe? Pues a mí me sorprendió, me pareció pues desacomedido, con todo el respeto, pero también entiendo la situación en que viven, que vive el gobierno, la situación que se está dando, pero más bien yo lo que creo que hay que hacer es mejorar los acercamientos que hay tanto entre el gobierno como las ONGs y el sector privado en general, porque yo creo que en el caso particular nuestro, y me atrevería a decir que en los demás sectores también, pues cuando se habla de las cifras y de la información es porque a todos nos interesa el país, queremos simplemente es confrontar de una manera constructiva, justamente para entender la dimensión del problema y entre todos pues ayudar a manejarlo. Digamos que yo creo que nadie tiene la menor duda de que lo que nos interesa a todos es un inmenso amor por Colombia,
una inmensa preocupación por las demás personas que están privadas de la libertad, por sus familias, que queremos que no se sientan solas, y que yo pienso que como la situación es de choque para las familias, porque realmente no saben cómo actuar en un primer momento, pues yo siento que la obligación es estar cerca de ellos y orientarlos de una manera u otra. Y por supuesto para el gobierno, pues respetuosamente, repito, yo daría gracias de tener un sector privado y una sociedad civil que está con ganas de colaborar, de apuntar todos a resolver esta situación tan compleja. Señora Clara Rojas, directora de la Fundación País Libre de Colombia, aunque pareciera que el secuestro ha disminuido en Colombia o que para el gobierno ya este tema no es tan relevante, ¿considera usted que todavía hay que seguir impulsando o contrarrestando este flagelo en Colombia, sobre todo por quienes ya no son familiares de personas como militares o policías, pero que siguen esperando en su casa una respuesta o darle un abrazo a su ser querido que está desaparecido? Por supuesto, yo creo que la libertad es un valor que tenemos que preservar como sociedad democrática, y yo creo que sin duda cualquier persona que esté privada de su libertad nos debe preocupar a todos, y yo creo que ese es el sentido de la Fundación País Libre. Por eso estamos empeñados en seguir haciendo un esfuerzo más en este sentido, y encontramos también otros fenómenos que seguimos estudiando y que nos parece que en la medida que sean atentatorios de la libertad de las personas, pues tenemos que buscar justamente de irlo resolviendo. Y yo creo que hay otro tema que a mí en particular me preocupa mucho, que es el de generar conciencia en los jóvenes de la importancia de lo que la libertad representa en una democracia. Entonces, bueno, esa es nuestra labor y aquí seguiremos, por supuesto. ¿Y qué piensa usted de este marco legal para la paz que se está impulsando en Colombia y que eventualmente podría dar beneficios a terroristas en caso de un eventual diálogo de paz? Bueno, yo venía manifestando que me preocupa enormemente. Desafortunadamente la ley ya es una ley de la República y me preocupa porque desde mi punto de vista es un marco para la impunidad, y yo pienso que sería ideal generar un debate constructivo, realmente qué significa este proyecto de ley, cuáles serían los alcances, o esta ley, perdón, y realmente si eso es lo que queremos como sociedad, porque yo pienso que si estamos buscando la reconciliación, yo pienso que esa paz tan añorada por todos es justamente a través de la justicia, porque es importante que las personas que cometen este tipo de atropellos contra las personas de toda índole, pues deben reconocer en su momento el daño que le causan a la sociedad en su conjunto. Y es a partir de ese reconocimiento que empezamos a reconstruir la sociedad y pensamos que realmente la reconciliación sí puede ser duradera y sostenible, que yo creo que es lo que queremos para nosotros y por supuesto para nuestros hijos. Quiero agradecerle mucho, señora Clara Rojas, directora de la Fundación País Libre, por habernos acompañado en el programa. Bueno, mil gracias a ustedes. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter @ntn24, también @segurisatintn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan una muy buena noche.